De esta manera lo que hemos hecho es el aforo, o sea, completar a volumen en este balón aforado. Lo que hacemos ahora es simplemente agitar con el objeto de homogeneizar completamente la solución, y aquí ya tenemos dispuesto justamente el reactivo. Como para seguridad, cada uno de estos recipientes no se utilizan para dejar los reactivos permanentemente. Igualmente se pueden utilizar otros recipientes a los cuales se debe etiquetar y se les debe colocar los datos fundamentales, que son básicamente el nombre de la sustancia y la dilución que yo coloco, la fecha, la hora de preparación y la persona responsable para el evento. De hecho, aquí lo que hemos estado haciendo es justamente una dilución. Siguiendo con la secuencia de los materiales que son refractarios, ya hablamos de los LMNs, de los Dickers, hablamos justamente de otros materiales en vidrio igualmente que se pueden calentar, como son los tubos de desprendimiento para efectos de diferentes tipos de reacciones como destilaciones. El tubo de ensayo, un material convencional que se debe emplear obviamente siempre con este material metálico que tengo en mi mano, con el objeto justamente de hacer cualquier tipo de prueba y demás. Muy importante decirlo, que cuando alguna prueba necesita algo de calentamiento, el calentamiento no se debe hacer directamente sobre una sola parte del recipiente. Si yo tengo aquí un lechero y aquí tengo ya el calentamiento, que tengo la llama, ¿qué tengo que hacer? Este movimiento que estoy haciendo con el objeto de hacer un proceso de flameado. Esto es flamear. Y nunca tener tapón en el tubo de ensayo, porque se va a presurizar y obviamente va a disparar o va a expulsar hacia afuera los materiales de la prueba que estoy haciendo. Y en ningún momento que al hacer esta prueba tenga personas hacia el lado donde puedan estar migrando los vapores de la prueba. Tu ensayo aplicado a diferentes pruebas sencillas para verificar formación de precipitados, para verificar presencia justamente de sustancias en un medio acuoso o un medio orgánico, en fin, una variedad de aplicaciones, el tubo de ensayo. Igualmente tenemos tubos de ensayo un poco diferentes, que como este tubo de ensayo, ustedes se dan cuenta, tiene este taponcito, pero más que todo tiene esta tubuladura lateral. Igualmente se utiliza con la pinza, y esta tubuladura lateral puede llevar con un desprendimiento a que los vapores que se estén generando aquí vayan a otro tubo de ensayo para que esos gases tengan otra reacción. Esa es la finalidad de este tubo de ensayo. Sorprenderá un poco por qué tiene tapón, porque tiene justamente la salida lateral por donde van migrando los vapores del posible calentamiento que estamos haciendo. Igualmente, cuando no exista mucho riesgo, puede ser de que también se utilice tubo de ensayo, pero donde no haya calentamiento, y simplemente tenga que yo hacer algún tipo de mezcla, una disolución para hacer una prueba cualitativa, para verificar la presencia a través de color de diferentes sustancias. Cuando yo estaría haciendo la mezcla, la forma de agitar va a ser esta, de mezclar justamente una sustancia con otra, ya sean dos líquidos, ya sea un sólido y un líquido, o ya sea un líquido dentro, un gas dentro de un líquido. Ahí tenemos los materiales refractarios. Otro material refractario de único uso se denomina tubo de Thiele. Se escribe Thiele, Thiele. Obedece a una persona, a un investigador que patentó este material. La forma, como ustedes lo ven aquí, es específica para hacer calentamientos. Este tubo de Thiele tiene una única finalidad: servir como baño de calentamiento. Normalmente en ese tubo de Thiele lo que se hace contener es aceite mineral. Por eso, si ustedes ven, tiene una apariencia un poco grasosita. Si se le agrega a esto agua, se lo estaría contaminando, porque la única función del tubo de Thiele es efectivamente utilizarlo para esas funciones. Igual de todos estos materiales que son para operaciones convencionales, hay muchos de ellos que evidentemente pues diferentes volúmenes y diferentes capacidades y demás. Luego aquí tenemos
los materiales que ya no son en vidrio, sino que son en porcelana. Igualmente los materiales de porcelana nos permiten a nosotros identificar también pruebas cualitativas de disolución, presencia de ácidos, de álcalis. Aquí justamente hemos dispuesto estos dos recipientes en los cuales inicialmente no sabemos qué sustancia puede haber. Si yo quiero cualificar a nivel de laboratorio o semi-cuantificar la presencia de alguna sustancia, si es alcalina o ácida, cuento con esta herramienta que es el papel indicador universal. La secuencia de colores que ustedes están viendo en este momento obedece a las diferentes variedades de pH que puede tener una sustancia, pues líquida, sólida, o inclusive se puede tomar la medida de los vapores que pueden estar saliendo a través de una reacción. Va a medir del pH desde 0, como aparece acá en el color, desde 1, desde pH 1 hasta pH 14, de toda la gama. El rojo, pues, y los colores hacia ese lado, pues van a ser pHs ácidos, hacia los colores amarillos, pHs neutros, y en la medida que el amarillo va virando hacia un amarillo verdoso, o verde, o azul, van yendo hacia la parte alcalina. Aquí vamos a hacer una prueba con esta primera producto que tenemos en la cápsula de porcelana, ¿sí? Para ver qué ocurre, qué color nos da. Al ingresar esto y al dejarlo que actúe el líquido sobre el papel y haga la reacción correspondiente, si acercamos esto nos va a dar de que esa sustancia es de naturaleza ácida, está entre 1 y 2 de pH. Ahí comprobamos de manera puntual qué está pasando justamente con esa solución. Si queremos probar la otra sustancia que está en la otra cápsula, aquí vemos la naturaleza totalmente contraria. Cuando ustedes se dan cuenta y comparan, vemos que el pH es pH 14. Estamos hablando de una sustancia totalmente alcalina. Igual vale la pena que hagamos una prueba con la tercera cápsula que aparece aquí y simplemente voy a disponer de agua de ionizar. Voy a colocar aquí una pequeña cantidad de agua y simplemente voy a tomar otra porción de cinta indicadora universal, la impregno acá y evidentemente lo esperado. Vamos a tener un pH hacia la neutralidad, entre 6 y 7, porque estamos hablando de un agua pues que no está comprometida ni con sustancias ácidas ni con sustancias alcalinas, un agua que en términos de pH tiene un color de 7. De esta manera pues estamos viendo una herramienta importante para estos eventos. Muy utilizados en el laboratorio, especialmente para aplicaciones en métodos de separación de mesas que constituirá un video posterior, lo corresponde a los materiales que voy a indicar a continuación. El típico balón de fondo plano con cuello esmerilado, material que resiste calentamiento, es un material refractario, nuevamente el logo de lo que hablamos, de una capacidad determinada, en este caso 500 mililitros. Los hay otros, como este que está invertido, por razones de seguridad, es un balón también, ya no de fondo plano, sino de fondo redondo. La intención es la misma, tiene este cuello de aquí que es esmerilado, para poder adaptarlo a sistemas de destilación o a sistemas de extracción sólido-líquido que tienen que ver con la parte del sólido. Tres tipos de refrigerantes. Un primer refrigerante de tubo recto, como ustedes pueden darse cuenta, igualmente acá con un terminal esmerilado, acá también con el esmerilado para adaptar justamente a los otros componentes. ¿Cuál es la acción que desempeña este refrigerante? Como su misma palabra lo dice, lo que hace es bajar la temperatura de las sustancias que uno está evaporando con el objeto de recuperar solventes o simplemente de hacer separaciones de algunos solventes o de algunas sustancias que están en mezcla y están en estado líquido. Esta parte que vemos aquí como esta tubladura lateral es por donde entra, donde sale el agua. Siempre este refrigerante, si estamos haciendo, ya lo explicaremos más adelante, una destilación, este refrigerante, si estamos en destilación, va en esta posición inclinada.
Por lo tanto, el agua tiene que entrar por esta parte de abajo para que llene completamente la camisa. Este es un tubo, el de adentro es externo completamente al de acá afuera, por eso es una camisa refrigerante. Y el agua sale por esta parte de acá con el objeto de hacer de que toda esta camisa siempre esté refrigerada. De hecho, de esta parte de acá es donde se instala el balón de destilación, ya lo explicaremos más adelante, y aquí una conexión de una T de destilación con el objeto de generar un proceso de destilación. ¿Qué implica esto? Que igualmente no hay solamente refrigerantes como estos, que son los refrigerantes rectos o de tubo recto, sino también tenemos los refrigerantes de serpentín. Igualmente, si ustedes se dan cuenta, no tiene cuello esmerilado ni tampoco acá, entonces se adapta con otro tipo de adaptadores como son nuevamente materiales poliméricos para conectarlos justamente al balón de destilación, y acá simplemente se dan cuenta el alimentador de agua está en la misma posición con el objeto de que entre el agua por esta parte, mantenga aquí refrigerado y justamente haga que efectivamente toda la camisa esté suficientemente refrigerada. Aquí tenemos un refrigerante de esferas, o también le llaman de bolos. Este tiene a veces funciona como un condensador en procesos de reflujo. Ya veremos más adelante el sistema de reflujo. Se adapta aquí con el balón correspondiente dependiendo del diámetro, y efectivamente, como los vapores en el recipiente se calientan, entran acá al refrigerante. El refrigerante tiene una temperatura diferente y empieza a condensar. Ahí vemos materiales que se pueden calentar, que siguen siendo refractarios y se utilizan nuevamente en laboratorio. El convencional embudo de filtración a la atmósfera abierta, que todos sabemos funciona con ¿qué? Con un papel de filtro. Aprovechar la oportunidad para explicar la forma como se utiliza un medio filtrante o papel de filtro. Primero lo doblamos por la mitad, este círculo, luego lo doblamos nuevamente por la otra mitad, lo incorporamos acá en la forma que tiene el embudo y lo adherimos justamente sobre esto con agüita acá en la parte, con una pequeña cantidad de agüita, con el objeto de que el agua impregne y efectivamente genere ese proceso justamente de adhesión del medio filtrante al embudo. Obviamente el embudo, aprovechando la oportunidad, está armado sobre una varilla que se deposita sobre el soporte universal con material metálico. Tiene una nuez doble, que es la que estoy indicando acá. ¿Por qué se llama doble? Porque una primera parte ajusta la varilla y una segunda parte ajusta el aro metálico que sostiene el embudo. De esta manera se debe operar este material, este embudo, que a veces uno filtra sustancias que están a una determinada temperatura, por eso este es un material refractario. Luego viene otro sistema de filtración y a la vez de extracción, ya lo veremos más adelante. Este es un embudo que se denomina embudo de decantación. Tiene una forma como de una pera, como ustedes se dan cuenta. Tiene en la parte de la mitad una válvula, que en este caso es de teflón, y tiene una parte terminal delgadita con un tubo que justamente es para luego ya descartar o recoger lo que yo estoy haciendo dentro de la prueba de este sistema. Tiene un cuello esmerilado, tiene un tapón. En esta parte se hace contener un líquido o el líquido de prueba que se está haciendo. Se le agrega otro líquido que pretende extraer lo que quiero extraer de él. Nuevamente se utiliza para extracción de grasas en la relación líquido-líquido, o sea, agua versus un líquido que sea afín con las grasas, como por ejemplo puede ser mezcla de hexanos o cloroformo. Una vez que yo tengo esto, ya lo explicaremos, como digo, más adelante. Esta es una simplemente aproximación. Se agita esto muy bien y además este embudo también se le denomina embudo de decantación. ¿Por qué? Porque precisamente permite a través de la forma que las sustancias más densas
queden en la parte de abajo y las sustancias menos densas queden en la parte de arriba. Y a través de esta válvula yo permita recoger y pasarlo a través de este embudo a otro recipiente, que es donde yo puedo llevarlo nuevamente a otro proceso con los refrigerantes y con los balones de destilación y quedarme con la grasa que está. Esta es una muy primera aproximación de unas aplicaciones que ya veremos más adelante en otro video, que tienen que ver con métodos físicos de separación de mezclas, pero igual utilizamos 3 recipientes, un recipiente nuevo que aparece aquí, que es un embudo de decantación o de extracción líquido-líquido, que también es refractario. Aquí tenemos 2 ejemplos más de otros 2 recipientes, y en esta parte pasamos a otro material también refractario, que se denomina un extractor Sorlet. Este extractor Sorlet sirve para hacer determinación de la fracción grasa o fracción lipídica de suelos, de productos alimenticios, de extractos vegetales, bueno, de una variedad de productos, donde normalmente en la parte de arriba este material, la parte de arriba tiene un cuello esmerilado que se adapta justamente con el refrigerante de esferas que les he dicho hace un momento. Y en la parte de abajo terminal, ya lo veremos en el siguiente video, se adapta, ¿sí?, así como lo estoy colocando aquí en mis manos, el equipo completo de Sorlet. En el balón, en la parte inferior, es donde colocamos el solvente. En la parte de la mitad, donde está el extractor Sorlet, colocamos el sólido al cual le queremos extraer su fracción lipídica. La parte de arriba, el refrigerante, lo que hace es justamente condensar los vapores, regresarlos aquí, actuar sobre el sólido y retirar la grasa y devolverla nuevamente acá. Paso a explicar un poquito en detalle cuáles son las características de extractor Sorlet. Como le decía, tiene esta parte de acá arriba esmerilada, tiene este cilindro central en la parte de la mitad, tiene un vidrio que tapona acá entre este cilindro y la parte de abajo, tiene un brazo amplio, que lo vemos aquí, que lo estoy señalizando, que conecta con la parte de abajo, y tiene un brazo delgadito que conecta solamente con la parte central del extractor Sorlet. Ya lo veremos más adelante cómo funciona. Y este material, obviamente, como recibe calor, también es un material refractario que se utiliza en laboratorio y se utiliza para hacer métodos físicos de separación de mezclas que tienen aplicaciones en muchos campos. En la parte ambiental, pues para determinar las grasas de un suelo, por ejemplo, la fracción lipídica, para determinar el extracto orgánico de un material vegetal, en fin, para varias aplicaciones. En la parte de alimentos también tiene una gran variedad de aplicaciones. Luego tenemos estos otros materiales que también son refractarios, que tenemos varios, como por ejemplo este, que se denomina un Erlenmeyer con tubuladura lateral. También se le denomina quitasatos. Podemos ver que en cualquiera de ellos la pared es mucho más gruesa. Esta pared gruesa se fabrica ¿con qué intención? Con la intención de que este recipiente soporte vacío. ¿En qué consiste? Yo adapto este embudo, que es de porcelana, con este corcho. En la parte lateral instalo este equipo, que es una bomba de vacío, que simplemente, como su mismo nombre lo dice, ¿qué me va a hacer? Me va a generar el vacío que yo requiero para que se lleve a cabo justamente la mezcla. El ruidito que sentimos, evidentemente, es el vacío que está generando la bomba. Este método físico de separación de mezcla igualmente utiliza, como decíamos, este quitasatos. Es un material refractario, muchas veces también se necesita hacer filtración a temperatura superior a la temperatura ambiente. Consta, pues como ya dijimos, de esta bomba, que es el efecto de vacío, aquí justamente por esta parte. Necesita un medio filtrante que normalmente se instala en la parte del embudo de porcelana. Yo igualmente le agrego un poquito de agua
con el objeto de que se adhiera este material y nos damos cuenta cómo empieza justamente a golpear en la parte de acá. Lo que está haciendo es de justamente esto es hacer un efecto de vacío. Este sistema lo que hace es que los procesos de filtración sean más rápidos que la filtración a la atmósfera abierta, mediante justamente la ayuda de la presión negativa o el vacío. Estos materiales igualmente pueden variar desde el punto de vista de los diferentes productos. Aquí tenemos otro montaje parecido, donde tenemos, si lo abrimos aquí, en esta parte de acá arriba es donde yo hago contener el líquido. En la parte que ustedes observan al fondo blanca, ese es un material poroso, ahí es donde se instala el medio filtrante. Tenemos esta pinza que asegura y la parte de abajo que es la que ingresa justamente al sistema del quitasaltos. Igualmente en la parte de acá lateral se instala la sonda que hace el vacío y el efecto es exactamente el mismo. Simplemente esta tapita lo que hace es hacer de que el vacío sea mucho más eficiente y que efectivamente el proceso se desarrolle de manera más positiva frente al desarrollo de la actividad de filtración al vacío. Igual estos materiales todos son refractarios, los hay de diferentes volúmenes, ¿sí? Y la idea es que sean fabricados como material refractario para efectos justamente de utilizarlos sin que haya ningún problema en que se descalibre. Bueno, en lo relacionado justamente para llegar a algunos materiales que tienen que ver justamente con los materiales refractarios, tenemos las cápsulas de presión de diferente capacidad que básicamente su finalidad es utilizarlas para procesos de secado, evaporación, determinación de sólidos, técnicas que en términos generales se conocen como como gravimetrías, aunque cuando también incluyen volumetrías. Inicialmente uno mide unos volúmenes a través de elementos de presión y finalmente esto lleva a sequedad. Son materiales que permiten justamente calentamiento. Igualmente, terminando con esa parte, cuando no es un material que sirve para calentar, sino para más bien reducir el tamaño del grano, los típicos morteros, cuando necesitamos disminuir el tamaño del grano de un reactivo sólido que queda cristalizado en cristales muy grandes y necesitamos alguna aplicación específica, tenemos justamente el mortero. Finalmente, dentro de todo este tipo de materiales refractarios, igualmente tenemos algunos otros materiales diferentes a los tubos de ensayos convencionales, como ese tubo más pequeñito, que es parecido a un tubo de hemólisis, pero de mayor capacidad. Los tubos de hemólisis fundamentalmente se utilizan, en principio, por el mismo término que lo dice, hemólisis, para aplicaciones clínicas, pero en el laboratorio químico se utiliza justamente para la determinación del punto de ebullición de líquidos. Un material que es más común utilizado en aplicaciones de tipo biológico o microbiológico, que se llaman las típicas cajas de Petri, que en química se utilizan para hacer determinaciones cualitativas cuando se pretende hacer apreciaciones que tienen que ver con reacciones electroquímicas. Ya veremos más adelante en otro video cuando hagamos la práctica relacionada con tipos de reacciones químicas, donde a través de este recipiente podemos visualizar la presencia justamente de la ionización de cierto tipo de sustancias que se pueden verificar a través de corriente eléctrica en esta cápsula de porcelana. Igualmente pasamos ahora ya a los materiales que implican precisión. Para la idea de precisión el término precisión y exactitud encierran una serie de criterios bastante amplios que tienen que ver con la medición y finalmente que desembocan en procesos que están asociados a la confiabilidad de un resultado. Con un pequeño abrebocas, simplemente la predicción es simplemente el grado de acercamiento, de coincidencia, de concordancia que hay entre las mediciones de una misma magnitud, y la exactitud es cuánto yo me acerco al valor real de una determinación. Para eso tenemos justamente diferentes tipos de materiales de precisión, como son las probetas. De diferente capacidad, aquí de pronto en esta podemos apreciar un poquito mejor. Un detalle importante es que esto no tiene ningún logo,
como los refractarios, y aquí en esta parte, después donde nos aparece el volumen y las divisiones que tiene cada lineecita que implique, nos está indicando acá, nos dice que este material no puede pasar de 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener siempre la confiabilidad de una buena medición, en este material yo no puedo incorporar líquidos que estén por encima de 20 grados centígrados, porque empieza el proceso justamente de dilatación de material y luego de contracción, y hace de que efectivamente este material nos presente problemas porque ya pierde su calibración. Término calibración relaciona justamente que un material está bien calibrado en la medida que es confiable en su medición por precisión y por exactitud. Probetas de diferente tamaño, las de 25 mililitros, las de 50, las de 100, las hay de 250, de 500, de 1000, de 2000, de 5000, en fin. Igualmente, otro material que es muy específico para aplicaciones ambientales se denomina el cono INOF, que tiene mediciones desde 0.1 mililitro hasta 1 litro. Esta escala que se ve en la parte de abajo, la mínima cantidad detectable que tiene él es 0.1 mililitro. Es un material que normalmente se utiliza en el laboratorio, pero que igualmente se puede desplazar a campo. Esto tiene una escala que en la parte de abajo, obviamente que se reduce el volumen, las escalas van siendo más próximas unas de otras, pero en la medida que sube y se amplía este volumen, van siendo mucho más amplias por razones obvias. Esta es una escala logarítmica que efectivamente permite las mediciones de los sólidos sedimentables cuando uno está haciendo esta determinación en campo. A nivel de mediciones también confiables tenemos esta botellita que está creada o inventada o patentada por un señor de apellido Winkler, se denomina la botella Winkler. Sirve para hacer determinaciones de oxígeno disuelto, para capturar muestras en campo y para hacer demanda biológica de oxígeno en laboratorio. Ya es una aplicación muy específica desde el punto de vista ambiental. En esa misma dirección tenemos los demás materiales que están aquí a continuación, que juegan el mismo papel de los anteriores, que son materiales de confiabilidad, de buena precisión, de buena exactitud. Tenemos, como ustedes se dan cuenta en la grabación que está corriendo, los diferentes tipos de pipetas. Igualmente aquí enseguida tenemos los balones, tenemos los pignómetros de diferente capacidad. Todos estos materiales son materiales confiables, son materiales no refractarios, materiales que igualmente, por cuestiones de seguridad, el fabricante hace la aclaración en cada uno de ellos, como por ejemplo, nuevamente tomar este material, y aquí dice de manera muy evidente y muy clara EX 20 grados centígrados. Lo está diciendo que no debemos pasar de esa temperatura porque igualmente tenemos este material. Este que tengo en mis manos, que tienen este ensanchamiento en la mitad del cilindro, son las llamadas pipetas aforadas, que tienen, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba un círculo azul, en este caso, que nos va a definir justamente el aforo, como lo hicimos en su momento cuando trabajábamos justamente con el valor aforado. Igualmente, estas otras que son de diferente capacidad, de 50 mililitros o de 25 mililitros, en fin, de diferentes, las hay hasta de 1 mililitro. Y luego tenemos la otro tipo de pipeta, que es la pipeta que no tiene ensanchamiento en la mitad, es la llamada pipeta graduada. Las hay de diferentes capacidades, desde 1 mililitro hasta 10, 20 o más mililitros. Es un tubo que tiene diferentes graduaciones, igualmente no es refractario, se puede descalibrar fácilmente por incremento de temperatura y actúa de manera igual. Tenemos implementos y precaución. Una de las precauciones importantes que quizás no la mencioné en la parte de lo que son las medidas de seguridad: nunca medir un reactivo y, por la confianza que a veces se tiene, utilizar la boca. Nunca.
así estemos pipeteando agua. Agua, pues que es un líquido, en principio totalmente confiable, en el laboratorio siempre vamos a utilizar los pipeteadores. Una norma de seguridad, una norma de tranquilizarnos frente al manejo de los reactivos, una forma técnica segura. Los hay, este tipo de pipeteadores que tengo en mi mano, que se denominan pipeteadores de cremallera, ¿sí? Muy fácil de utilizar. Inicialmente yo cojo la pipeta de esta forma, de la parte de arriba para no romperla, la aseguro acá. Esto no quiere decir que el pipeteador ya me sostenga la pipeta, por eso efectivamente lo que hago yo es tener este cuidado. Si yo quiero medir un volumen de una determinada cantidad de un líquido, por ejemplo aquí el que pusimos hace un rato, yo sumerjo, subo en la parte de arriba del pipeteador, voy subiendo la cremallera y voy haciendo de que efectivamente el líquido vaya subiendo en la misma dirección en la escala que tiene la pipeta. Cuando yo voy a medir, entonces lo que hago es asegurarme la medición. Casualmente está justo en el aforo. Yo necesito depositar este líquido acá en el recipiente. Entonces aquí lo que hago es que regresar la cremallera y hacer que deposite justamente uno en el otro. Por precaución, siempre yo sostengo de esta manera para que si por algún motivo se aflojó el pipeteador de la pipeta, pues evitar de que haya problema. Cuando ya termino, simplemente desinstalo. No son los únicos pipeteadores que existen los otros tipos de pipeteadores, los pipeteadores de pelo. Estos pipeteadores tienen 3 valvulitas. La parte donde llena el aire, que debe estar vacía para hacer el efecto del proceso de pipetear, se comunica con una pequeña válvula que está en la parte de arriba, que dice A, quiere decir aireación. Si está lleno de aire, no va a succionar. ¿Qué debo hacer? Oprimir A y oprimir la parte de el espacio donde se llena el aire, y la pipeteadora debe quedar sin aire en esta parte. Luego, igual, instalo la pipeta en el pipeteador, de manera tal, no agarro la pipeta de acá y lo presiono, porque la presión me puede romper la pipeta, sino de la parte superior. La instalo, me aseguro que quede bien agarrada. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta valvulita dice S. Esta S quiere decir succión. Y acá hay otra valvulita que quiere decir E. Esto quiere decir que es expulsión. Igualmente, yo voy a medir, aquí tengo un líquido. ¿Qué hago? Ya aseguré que el espacio interno de la pera pipeteadora está sin aire. Con la valvulita S, que es la de la mitad, y sumergiendo bien justamente en el líquido, ¿yo qué hago? Ustedes se dan cuenta que va subiendo que el líquido que yo necesito medir. Y luego ese volumen lo necesito colocar nuevamente en el otro recipiente. Con estos 2 dedos aseguro esto y oprimo la otra válvula, la E. Y ahí descargo. Si ustedes se dan cuenta, ahí está descargando el líquido. Y de esta manera, justamente yo estoy operando técnicamente y de manera segura los líquidos, los reactivos, las disoluciones, todo lo que yo estoy operando en el laboratorio. Simplemente descarto. Aquí estamos trabajando con implementos de precisión. Acá hay otros implementos de precisión, los balones aforados de diferente capacidad, 250 mililitros, 100, 25, los hay hasta de 2 mililitros. Y aparece otro material de precisión que tiene una única finalidad, se llama el picnómetro. Ese es el nombre que se le ha dado. Este material tiene una única función. La única función es medir densidad. Previamente hay que pesárselo limpio y seco, luego se le incorpora agua. El taponcito es donde está la precisión. Se cierra y ya lo indicaremos más adelante en otro video cómo se interpreta estas mediciones para efecto de calcular densidad. Los hay de diferente capacidad, este es de 25, hay unos de 50 y este muy pequeñito que es de ¿cuánto? De 10 mililitros. Ahí tenemos entonces materiales de precisión. Importante de pronto regresarnos un pequeño tiempo
a decir de que precisamente cuando estamos trabajando con estos materiales como la cápsula de porcelana, ¿sí? Esta cápsula de porcelana tiene como finalidad llevar a sequedad cierto tipo de muestras, puede ser aguas, puede ser un líquido, para determinar la cantidad de residuos secos que él tiene. Y surge justamente este otro material metálico, una pinza, ¿para qué? Para cápsulas de porcelanas. Ella normalmente se instala sobre un aro metálico y a veces para controlar el fuego se coloca una malla de asbesto en esta parte de acá y aquí pues obviamente actuando el mechero. Nunca confundir esta pinza para cápsula o para crisol, ya vamos a ver crisol, con esta otra pinza. Esta otra pinza es solamente para tubo de ensayo. O sea, no coger con esta pinza una cápsula porque se nos va a soltar. Y si está caliente, ahí tenemos otro riesgo. Ni tampoco coger con esta pinza un tubo de ensayo porque no es apta para el efecto. Y entonces, ¿qué tenemos? Aquí calentamos, previamente la cápsula la hemos pesado y luego la sometemos a secado y luego la ponemos a pesar. Ya explicaremos esa aplicación de manera más específica. Tenemos otro material que es este triángulo de porcelana, que es un material mixto, el que estamos acabando de ver aquí sobre este aro metálico, que es otro material metálico. Ya entramos a los materiales netamente metálicos. Este que está en la mitad, que forma la parte del triángulo, es el triángulo de porcelana. Este material que voy a disponer aquí con la pinza se llama crisol de porcelana. Sirve para hacer calcinaciones, igual con calentamiento directo, y se lo complementa en un equipo que más tarde ya lo vamos a observar, que es un equipo que se llama mufla, que lleva a temperaturas mucho más altas. Hay que decirlo que en los materiales metálicos, cuando enseguida paso a explicarlo, tenemos el material más simple, la base del soporte universal, la varilla del soporte universal en su conjunto soporte universal. Se denomina universal porque sobre él se pueden adaptar muchas piezas, entre ellas esta pieza que está así de forma horizontal, que se llama una nuez doble. ¿Por qué? Porque agarra justamente la varilla del soporte universal y agarra justamente el aro metálico donde estamos soportando cuando hacemos procesos de secado y posterior calcinación. Como complemento de los materiales metálicos que tenemos, otro tipo de nuez, esta nuez doble, igual tiene esta forma simplemente para ir dándole, disculpen la redundancia, nuevamente forma a ciertos montajes que necesitamos en el laboratorio. Esto simplemente, una parte adapta a la varilla del soporte universal y otra parte simplemente a la pieza que yo quiero soportar. Una pinza convencional y una pinza doble para efectos de instalar en esta parte de aquí, generalmente tubos cilíndricos, a manera de otro material de precisión, como hemos colocado aquí, buretas. Esta pinza, la parte de la mitad, tiene un compartimento que soporta sobre la varilla del soporte universal, y en la parte lateral, de manera sencilla y muy práctica y rápida, por presión, uno puede adaptar una o simultáneamente otra bureta. Acá tenemos un montaje convencional donde no tenemos pinza doble, sino la adaptación de una nuez más una pinza. Este tubo cilíndrico que ustedes acaban de ver aquí se denominan ya otro material que tiene alta confiabilidad. Este material es una bureta, es un material confiable, evidentemente. Igual en la lectura acá arriba aparece esa característica que no podemos pasar de 20 grados Celsius. Igual viene ya graduado y cada medición uno la deduce, por ejemplo, de 0 a 1, acá cada división es 0.1 mililitros. En esta otra de acá tenemos una versión diferente, porque es una válvula solamente lateral, la que es una válvula de los dos lados. Las dos son confiables, igual esta pues es con vidrio esmerilado frente a vidrio esmerilado, y estas que aparecen de este color, blancas en este sentido acá, son material de teflón. El material de teflón se recomienda mucho más. ¿Por qué? Porque evita que cuando tenemos esmerilado frente a esmerilado se atasque. Aquí hemos colocado un ejemplo típico donde tenemos aquí un líquido que está titulando una muestra
Esta es una aplicación específica en titulaciones y aquí justamente el típico color pues del cambio de un indicador químico llamado fenolftaleína en el proceso de valoración. Material refractario y material no refractario, material de precisión, material metálico, nuez doble acá, pinza doble con nuez y implementos justamente de precisión. Enseguida, en este espacio, vamos a indicar algunos de los equipos más utilizados justamente en las diferentes actividades del laboratorio de química. Bueno, en la parte final de este video relacionado con lo que tiene que ver con equipos, vamos a ver algunos de los equipos que se utilizan en el laboratorio. Primer equipo, la balanza analítica. Decir que es un equipo de alta precisión. Analítica significa que tiene 4 cifras decimales, o sea, estamos hablando hasta la 10 milésima de gramo. Tiene una mesa independiente, tiene un sistema de calibración individual, la balanza, tanto de tipo mecánico como electrónico, que ella efectivamente hace cada vez que se inicia en su encendido. Es un equipo que pues básico para el desarrollo de actividades. Aquí tenemos un par de muflas. Esta mufla tiene una pared refractaria. Se utiliza para hacer procesos de calcinación. Cuando estamos determinando metales, en aguas, en suelo, en tejido animal, en tejido vegetal, bueno, en cualquier matriz que uno analice, este equipo pues permite subir temperaturas muy altas, donde la materia orgánica pues se degrada completamente por temperatura. Estamos hablando por encima de 500 grados Celsius. Aquí tenemos unos equipos que son centrifugadoras para acelerar los procesos justamente de sedimentación en algunas aplicaciones que se hacen diversas en el campo, por ejemplo, de la química inorgánica, de la química orgánica, de la bioquímica y demás. Aquí enseguida tenemos un set de filtros y de equipos que nos permiten en el laboratorio procesar el agua de la llave para someterla a un proceso de desionización. Quiere decir que se eliminan la mayor parte de los iones. Son cartuchos con diferentes tipos de materiales, resinas catiónicas y aniónicas, que lo que permiten es justamente retener los iones y hacer de que esa agua esté libre de estos compuestos. Luego viene otro equipo del laboratorio importante, que es un rotaevaporador. Es un equipo que, su mismo nombre dice, funciona por rotación de esta parte de abajo del equipo donde hay un solvente, y luego en la parte de arriba este solvente va evaporando sus gases de la parte de lo que es el líquido que vamos a evaporar y a dejar un residuo, por ejemplo, en procesos que vienen de extracción. Encuentra esta columna refrigerante, los vapores vienen y caen acá, y acá en la parte del primer balón quedan los residuos del extracto que estamos extrayendo. Aquí esto resume de manera muy puntual en un mismo equipo evaporación, condensación, recuperación y acá secado finalmente. Este equipo funciona con un sistema de vacío, que es este otro equipo que aparece acá, que permite justamente generar internamente en todo el sistema un mecanismo de vacío. El mecanismo de vacío hace de que disminuya el punto de ebullición y se favorezca la fracción de los extractos que hemos obtenido previa a una extracción líquido-líquido o una extracción sólido-líquido. Luego viene otra parte complementaria a este proceso y se denomina los sistemas de secado o sistemas de incubación. Un horno de secado con una buena amplitud que maneja diferentes tipos de
calor, temperatura, temporizado, y es donde se pueden hacer los procesos de finalización, cuando se hacen, por ejemplo, secados, determinación de sólidos, de fracciones residuales, de cierto tipo de aplicaciones, por ejemplo, cuando tienen que ver con perfil de sólidos en aguas, u otro tipo de aplicaciones que implique calentamiento en una técnica que se denomina volumetría y gravimetría. Acá este equipo dedicado solamente a incubación 20 grados centígrados. Ahí tenemos unas muestras para determinación de DBO que se deben incubar durante un espacio de 5 días. Aquí tenemos un destilador pues convencional y demás, y acá empezamos a pasar por otra serie de equipos que tienen que ver con química mucho, pero con aplicaciones ya en otras áreas. Tenemos este equipo que es un termorreactor que sirve para determinar la demanda química de oxígeno. O tenemos este otro equipo que es un espectrofotómetro que tiene múltiples aplicaciones, tanto en química básica como en bioquímica, en química inorgánica, en química analítica cuantitativa y cualitativa. Mediante este equipo, por medio de una fuente de luz que maneja diferentes longitudes de onda y la aplicación de una serie de diferentes reactivos dependiendo de lo que yo quiero determinar, puedo hacer una variedad de determinaciones de diferentes parámetros de la calidad del agua. Por ejemplo, se puede hacer metales como hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, níquel, en fin, u otros parámetros como cloruros, sulfatos, nitritos, fosfatos, tensoactivos, en fin. Esto tiene una gran aplicación, es una herramienta muy útil. En la parte de aquí es donde se coloca la celda, donde se va a hacer las determinaciones de las sustancias que voy a analizar. Tiene un display, tiene un teclado, un software especializado en la parte espectrofotométrica que permite hacer esas determinaciones. Aquí en adelante tenemos efectivamente una serie de equipos que son más de campo, pero que igualmente son parte de la aplicación de un laboratorio. Ya no tanto de química, sí de calidad del agua, pero que igualmente están fundamentados en mediciones químicas. Este primer equipo que vemos aquí, que es un medidor de oxígeno disuelto, es un equipo de laboratorio y a la vez un equipo de campo. Consta con la parte de lo que es la caja electrónica con su display y cuenta con el sensor de la medición del oxígeno disuelto. Como estoy haciendo cuenta en la toma que se hizo en este momento, efectivamente nos está diciendo que está listo para la medición. Nosotros le vamos a instalar efectivamente el agua o la sustancia a la cual le queremos determinar. Le decimos que efectivamente haga la medición y él nos empieza justamente a decir los valores, que en este caso, porque es un agua que estaba cerrada, pues nos está mostrando un valor de oxígeno disuelto bajito, pero igualmente para que tengamos como la idea de la determinación. Más adelante acá tenemos otros equipos, como por ejemplo en la parte que estamos aquí colocando. Este es un equipo de medición de pH, también portátil, con un keyword, un software especializado, un sensor que va conectado a la caja electrónica, el sensor que se denomina el electrodo, y en pantalla nos está reportando el pH del agua y precisamente también simultáneamente nos bota la temperatura. Enseguida aquí tenemos otro equipo portátil que se denomina un turbidímetro. Esto, como su mismo nombre lo dice, es un equipo que únicamente mide el grado de opalescencia o de turbidez del agua. Tiene sus respectivos estándares de calibración, como este que tiene 1000 NTUs, que son las unidades en que se mide la turbiedad, o este que está mucho más diluido, que aquí según lo que nos dice el estándar es de 0.02 NTUs, obviamente muy transparente, o este que es un poquito más concentradito, que son 10 NTUs. Con estos estándares se calibra este equipo. Nos indica también con un keyword sencillo y con un software específico cómo se hacen las mediciones. Acá tenemos otra modalidad de equipo de medición de oxígeno disuelto,
otro oxímetro, y acá finalmente tenemos un equipo de medición de la capacidad de la conducción de la corriente eléctrica en el agua, que se denomina un conductivímetro. Aquí, como el equipo no está midiendo nada, una de las formas que nos dice el fabricante que el equipo esté funcionando ok, es que cuando el sensor que está aquí a este lado está en su sitio o está al aire, debe darnos 0 de conductividad, que lo mide en microsiemens sobre centímetro. Y efectivamente el equipo nos está botando una calibración. Esto es un poco así en términos generales, son los equipos más representativos que podemos tener en un laboratorio de química. El complemento de otros equipos en el laboratorio lo mencionan básicamente equipos que tienen que ver con calentamiento para diferentes aplicaciones, que ya las veremos más adelante en otro video posterior que se llama métodos físicos de separación de mezclas. Aquí tenemos una batería de calentamiento con 6 puestos de calentamiento a manera de nido. Esto es con el objeto de que los balones de fondo plano, de fondo redondo, como este que tengo en mis manos, pueda adaptarse de esta manera y pueda haber una buena capacidad de transferencia de calor desde la resistencia que tenemos hacia el recipiente. Ya explicaremos en un momento determinado la aplicación como tal. Una placa de calentamiento convencional, otra placa de calentamiento, pero con la diferencia que aquí no es solamente calentamiento, sino también es agitación magnética. Entonces, a la vez que yo puedo hacer calentamiento para acelerar un proceso de mezcla, puedo a la vez también colocar un pequeño magneto y hacer que por medio de la fuerza electromagnética el magneto se mueva y haga un efecto justamente de mezcla. Acá, como lo habíamos dicho, pues la bomba de vacío para el sistema justamente de filtración a vacío, y luego acá enseguida tenemos pues también otro tipo de materiales y el complemento de algunos equipos adicionales, que no lo habíamos visto anteriormente, que son los sistemas de desecador, para evitar de que cuando yo estoy haciendo un procesamiento de algún tipo de práctica, actividad y demás, donde he sometido a calor una muestra y está completamente seca, y para evitar de que esa muestra capture humedad del ambiente del laboratorio, existen justamente estos desecadores. Se denominan desecadores, son de paredes muy fuertes, porque algunos de ellos, como en este caso, tienen un sistema para aplicarles vacío. Tienen en la parte de abajo materiales desecantes. En este caso, este color azul obedece a un material que se llama sílica gel con indicador de humedad. Este color azul nos indica de que esa sílica está activa, o sea que puede estar capturando agua y humedad simplemente del ambiente, y evita de que precisamente cuando yo estoy haciendo alguna determinación de algún proceso de secado y tengo el material que lo saqué del horno de secado y está libre de humedad, yo pueda mover esto, pueda abrir este recipiente, correrlo de esta manera y disponer la cápsula de porcelana que viene del sistema de secado, que viene muy seca, y colocarla de esta manera y dejarla el tiempo necesario ahí para que ella se enfríe y finalmente, después de enfriarse, pueda procesarse al respectivo pesaje posterior que implica la técnica determinada. Material sílica gel con indicador medial, y este otro material también de secante muy convencional, conocido por muchas personas, que es justamente el carbonato cálcico. Los dos materiales sirven justamente como desecantes y como retenedores de humedad. Se recomienda que se utilice más la sílica gel. ¿Por qué? Porque nos da una indicación colorimétrica en el momento en que efectivamente ella está saturada de humedad y hay que reactivarla. La reactivación es muy sencilla, simplemente someterla a 105 grados centígrados por espacio de entre 8 a 12 horas en un horno de secado convencional. ¿Cuándo nos indica que ya está aumentada? Cuando el color empieza a ser ligeramente rosadito o blanco. Ahí indica de que ya se capturó, capturó la suficiente humedad y ya no hace el efecto de secado. El carbonato cálcico no tiene ninguna indicación, entonces por eso aquí tenemos una libertad. Finalmente, pues a pesar de que ya lo habíamos visto, acá tenemos pues otro horno de secado y tenemos
otro equipo que está aquí a este lado de acá, que es un desecador, perdón, discúlpeme, es un baño María que tiene su gradilla para cuando necesitamos, es una gradilla que tiene la capacidad de muchos tubos, que cuando estamos haciendo determinaciones que implique justamente el manejo de varias muestras donde estamos haciendo esta determinación, aquí el equipo en este momento está recién prendido, pues tiene temperatura ambiente, pero yo lo puedo programar a través de este comando. Por ejemplo, en este caso, la temperatura que está programada es 82.8 grados Celsius y mediante ese valor, cuando alcance, ahí tenemos la temperatura ambiente, cuando alcance ese valor, entonces se fija en ese valor como tal. Sirve pues simplemente como medio de calentamiento que sirve para acelerar cierto tipo de procesos, cierto tipo de reacciones. De esta manera podemos concluir en este video qué es lo que tenemos desde el punto de vista de este primer abrebocas, de esta primera experiencia que tiene que ver justamente con este video. Agradezco muchísimo a las personas que nos ven a través de este video y agradezco también que nos comuniquen sus inquietudes para hacer pues posteriormente los mejoramientos que correspondan al caso. Mil gracias y buena tarde.